Los dinosaurios aparecieron por primera vez en el planeta Tierra hace unos 245 millones de años. Eso es un tiempo asombrosamente largo en términos humanos, pero geológicamente los dinosaurios fueron efectivamente recién llegados al mundo natural. Antes de la llegada de los dinosaurios a las llanuras de inundación y bosques del mundo mesozoico, la vida animal ya había pasado por varios cientos de millones de años de evolución. La vida en esta era, la era paleozoica, fue una de las más extrañas e irreconocibles en toda la historia natural de nuestro planeta, con muchos grupos de animales antiguos encontrando su lugar en medio de los ecosistemas extraños y a menudo peligrosos en los que vivían. En el video de hoy te llevaremos en un recorrido por la era paleozoica. Este viaje comienza hace más de 538 millones de años, en el pasado distante de un mundo verdaderamente irreconocible. A medida que avanzamos en el tiempo, nos encontraremos con colosales cefalópodos, extraños insectos y monstruosos mamíferos primitivos mientras exploramos los continentes y ecosistemas del planeta a lo largo de este segmento incomprensiblemente antiguo en la historia natural de la Tierra. Siéntate y relájate mientras te llevamos de vuelta al Paleozoico para conocer las formas de vida que aparecieron en nuestro mundo antes del surgimiento de los dinosaurios. Nuestra expedición en el tiempo profundo comienza con una inmersión en los mares poco profundos de la Tierra. No solo la vida animal en tierra está ausente en el Cámbrico en su mayor parte, sino que sería imposible sobrevivir aquí como un viajero en el tiempo humano. Durante la mayor parte del período, los niveles de dióxido de carbono aquí habrían sido letales para ti y para mí. Mientras que las bacterias podrían sobrevivir en las masas de tierra rocosas y desiertas de este amanecer primordial, las criaturas complejas no podían y dependían de la seguridad del mar. A pesar de esto, la vida animal en el mar era mucho más rara de lo que es hoy. La vida estaba encontrando su equilibrio y las criaturas grandes eran raras. Este era un mundo donde los animales más grandes y complejos medían alrededor de 1,5 metros y muchas de las especies en la Tierra se centraban en los arrecifes de arqueocítidos. Estos animales básicos, similares a esponjas, formaban colonias en los océanos, permitiendo que los animales más grandes se sustentaran con los nutrientes dentro de ellas. La era paleozoica comenzó con la explosión cámbrica, un periodo de rápida evolución que vio surgir a muchos grupos de animales grandes al mismo tiempo. Los aumentos en el contenido de oxígeno acuático, combinados con la aparición de codificación genética y herramientas dentro de las formas de vida simples existentes, permitieron que esto ocurriera. Pronto, los animales no eran solo pequeños filtradores, sino organismos avanzados con ojos compuestos que podían ver, nadar, reproducirse y cazar. En ninguna parte del mundo, los fósiles de la explosión cámbrica son más prominentes que el esquisto Burgess en las montañas rocosas de Canadá. La mayoría de los libros que cubren una amplia gama de vida prehistórica a menudo mostrarán diagramas o reconstrucciones de la vida en el esquisto Burgess, con todos los invertebrados extraños que llamaban hogar a este antiguo tramo del lecho marino poco profundo. Hoy en día, estos fósiles de 500 millones de años aún conservan los ojos, cerebros y caparazones de las criaturas que vivieron y murieron aquí, y a partir de ellos, los científicos han podido obtener una visión incomparablemente clara de la vida cámbrica. El habitante más famoso del esquisto Burgess, si no es el animal más famoso de todo el periodo cámbrico, fue Anomalocaris, una criatura similar a un camarón de 50 centímetros de largo, de natación libre, que se movía utilizando estructuras similares a aletas en los flancos de su caparazón. Con complejos ojos compuestos situados en tallos, podía obtener una vista clara de todo su entorno, lo que le habría ayudado a localizar presas tanto en el suelo marino como por encima de él.
Utilizando dos apéndices similares a tentáculos en la parte frontal de su cabeza, era capaz de manipular y romper las conchas de los trilobites y otros invertebrados antes de llevar la carne hasta las partes bucales en la parte inferior de su cabeza. Anomalocaris fue un antiguo miembro carnívoro del orden Radiodonta, un grupo que tendría éxito en las primeras fases del Paleozoico. En el lecho marino del dominio de Anomalocaris floreció todo un ecosistema de animales extraños. Trilobites, cangrejos, herradura y antiguos parientes de los crustáceos vivían en números inmensos y han dejado fósiles inmaculados para que los científicos de hoy los interpreten. Aunque estos animales se parecían en su mayoría a sus parientes vivos, muchas criaturas aquí eran diferentes a cualquier cosa en la Tierra hoy en día. Se cree que Huehuaxia, un antiguo molusco de tallo, está relacionado con los gusanos de cerdas de hoy en día. Pareciendo un animal similar a una babosa escamosa con varias espinas defensivas corriendo por su espalda, se cree que se alimentaba de detritos que flotaban desde niveles superiores en la columna de agua. Mucho más parecido a un gusano era Ayucigenia, un animal largo en forma de tubo que inicialmente se reconstruyó al revés. Lo que los paleontólogos una vez pensaron que eran sus patas son, de hecho, espinas que armaban la parte superior de su cuerpo para protegerlo de los ataques. Por encima de estos animales, muchas criaturas pequeñas, libres, similares a moluscos, atrapaban comida del agua. Amisquia, un animal parecido a una babosa marina con aletas y tentáculos que usaba placas duras en su boca para moler comida, era común. Al igual que el extraño picaya, un animal parecido a una anguila que muestra uno de los primeros ejemplos de lo que puede ser el precursor de la columna vertebral en el registro fósil. China también ha producido una vasta selección de fósiles del Cámbrico, uno de los cuales pudo haber sido el animal más grande vivo durante este periodo en la historia de la Tierra. Con 1,5 metros o aproximadamente 5 pies de largo, Omnidens amplus era un animal amplio, excavador y parecido a un gusano, quizás relacionado con Hallucigenia. A diferencia de su contraparte canadiense, Omnidens era un depredador. Armado con partes bucales anchas y espinosas que sobresalían de ambos lados de su cabeza, se cree que este leviatán acechante se escondería a la espera de que la presa nadara por encima mientras se enterraba en el lecho marino. Saliendo disparado de la arena como un cocodrilo moderno, su presa quedaría atrapada entre las espinas de sus partes bucales, probablemente arrastrada de vuelta a la arena para encontrar su destino. Durante el período Ordovícico comenzamos a ver que las condiciones en la Tierra dan los primeros pasos para volverse habitables para la vida animal. Con la llegada de las plantas terrestres, hace unos 470 millones de años, las cálidas condiciones tropicales del paisaje rocoso del Paleozoico comenzaron a intercalarse con parches de vegetación. Estas plantas incluían grupos antiguos como los musgos, antoceros y hepáticas, que generalmente carecían de verdaderas raíces, tallos y hojas. Esto significaba que no tenían una red de canales dentro de ellas para transportar agua y podían sobrevivir en las condiciones calurosas y duras de la Tierra. Más tarde en el Paleozoico, estas plantas se diversificarían a cada extremo, formando hábitats vitales para la vida terrestre. Por ahora, sin embargo, permanecían pequeñas y, en su mayor parte, probablemente no serían notadas en gran medida por el viajero del tiempo moderno. Bajo el agua, la vida continuó diversificándose. Los mares poco profundos habían sido remodelados por la aparición de corales constructores de arrecifes en el Ordovícico, lo que permitió que una amplia gama de nuevos invertebrados se establecieran en estos hábitats vibrantes y vastos. Entre los corales, innumerables braquiópodos, animales parecidos a moluscos de concha dura, prosperaron junto a los crinoides parecidos a plantas, cuyos largos tallos y brazos plumosos ayudaban a filtrar alimentos de la corriente.
A lo largo de los lechos marinos arenosos, los trilobites aún florecían en numerosas formas y especies, recogiendo alimentos del sedimento y protegiéndose con una armadura flexible y blindada. A su vez, estos invertebrados resistentes proporcionaron una importante fuente de alimento para muchas de las criaturas más grandes en los mares del Ordovícico, incluyendo un nuevo linaje de invertebrados antiguos que permanecerían en nuestros océanos por el resto del tiempo conocido. Los cefalópodos. Los cefalópodos evolucionaron en el último Cámbrico como pequeños animales de cuerpo blando que se movían rápidamente alrededor de los arrecifes, recogiendo partículas de comida de dentro de la corriente. Sin embargo, en el Ordovícico se diversificaron en lo que la historia a menudo describiría como monstruos marinos, el Endoceras. Este grupo de cefalópodos gigantes, relacionados de manera distante con los nautilos modernos, podían alcanzar longitudes superiores a 9 metros o 30 pies, dependiendo de la especie. Camaroceras es, quizás, el género más conocido del Ordovícico, que ostentaba una inmensa concha cónica, al final de la cual se encontraba una cabeza carnosa armada con tentáculos de agarre. Estos tentáculos eran altamente eficientes para romper y manipular presas de cuerpo duro que luego podían ser llevadas hasta el pico del animal para ser consumidas. Sin embargo, no todos los cefalópodos en el Ordovícico eran tan monstruosos. Los mares estaban llenos de nautiloides en esta época, ya que animales más pequeños como afatóceros dependían de los arrecifes extendidos para refugio y alimento. Sin embargo, los invertebrados de cuerpo duro tampoco estaban sin sus representantes depredadores. Hace unos 460 millones de años, el mundo fue agraciado con la presencia de los Eurypterids, un grupo de invertebrados acorazados de natación libre que se parecían a las langostas, conocidos coloquialmente como escorpiones itzi. Aunque este grupo sobreviviría hasta el final del Paleozoico, están más estrechamente asociados con los periodos Ordovícico y Silúrico venideros, cuando evolucionaron géneros como Megalograptus. Con aproximadamente 80 centímetros o poco menos de 3 pies de longitud, Megalograptus oioensis recorrió las antiguas costas y aguas costeras de lo que un día se convertiría en los Estados Unidos, utilizando sus largos y espinosos brazos similares a pinzas para atrapar a su presa. Esa presa variaba desde pequeños invertebrados de cuerpo blando hasta algunos de los primeros ancestros de los peces. Al final del Ordovícico, el mundo sufrió un evento de extinción masiva, el primero de su tipo en la prehistoria. La causa específica de la extinción es debatida y la glaciación, el vulcanismo y las reducciones en los niveles de oxígeno en los océanos pueden haber jugado un papel. El 85% de la vida marina se extinguió en este punto, un final catastrófico para el período Ordovícico que vio desaparecer a un gran número de trilobites, braquiópodos, corales y más. El escenario estaba preparado para que surgiera nueva vida en el período silúrico que siguió, y así lo hizo. Uno de los cambios más importantes en el Silúrico fue el surgimiento de plantas vasculares como la Cooksonia, con tallos avanzados que les permitían transportar agua a diferentes partes de sus cuerpos. Este fue un avance importante en la vida vegetal que permitió a la vegetación colonizar la Tierra. Aunque grandes extensiones de tierra aún eran rocosas y estériles, esto permitió que los primeros artrópodos y hongos colonizaran la Tierra de manera permanente. Otra adición importante al reino animal del Silúrico fue el surgimiento de los peces con mandíbulas. Antes del Silúrico, muchos peces no tenían mandíbulas, filtraban la comida a través de bocas permanentemente abiertas. Las mandíbulas permitirían a los peces diversificarse y permitieron la evolución de los primeros depredadores piscícolas del mundo. Megamastax, un pez de aletas lobuladas lejanamente relacionado con los peces pulmonados, y Coelacanthos de hoy
fue uno de los primeros de estos depredadores en aparecer en el registro fósil. Conocido desde hace unos 423 millones de años, en lo que un día se convertiría en China, Megamastax tenía dientes redondeados que le permitían aplastar la armadura de otro grupo de peces recién evolucionados, los placodermos. Los placodermos jugarían un papel enorme en el Paleozoico temprano, siendo uno de los grupos de vertebrados más dominantes en la próxima época devónica. Por ahora, eran en su mayoría animales pequeños, aunque extremadamente inusuales según los estándares de hoy. Los depósitos de fósiles chinos en China han producido muchos fósiles de placodermos del Silúrico extraños, incluyendo Chilinú, Chimenolepis y Wangolepis. Muchos placodermos en este momento aún no tenían mandíbula y dependían de filtrar alimentos de la corriente para sostenerse. Al igual que los anapsidos, como Berkenia, una especie canadiense que pudo haberse parecido a los peces loro actuales. Mientras los vertebrados comenzaban rápidamente a destacar en el Silúrico, los invertebrados artrópodos evolucionaban rápidamente junto a ellos. Los euripteridos del Silúrico son algunos de los animales más impresionantes de todo el Paleozoico y alcanzaron tamaños verdaderamente enormes. Uno de los géneros más comunes, Euripterus, representó más del 90% de todas las especies durante el Silúrico. Con más de 1 metro de longitud, se habría impulsado a través de mares poco profundos con grandes apéndices parecidos a remos mientras atrapaba presas con brazos delgados y parecidos a pinzas. Mucho más grande era Pterigotus, un escorpión marino del tamaño de un cocodrilo de casi 2 metros de largo. Armado con eficientes ojos compuestos y largas pinzas de agarre, se cree que Pterigotus se enterraba en el suelo para esperar que las presas nadaran por encima. Sin previo aviso, surgiría de la arena para atrapar a su víctima utilizando sus pinzas para despachar su comida. En el Devónico, el mundo comenzó a parecerse a la Tierra moderna por primera vez desde la explosión cámbrica. Varias características clave contribuyeron a esto, pero la más grande, sin duda, fue el surgimiento de nuevos hábitats terrestres abundantes, los bosques. La aparición de plantas terrestres de esporas libres, conocidas como pteridofitas, permitió a las plantas reproducirse de manera más eficiente, lo que llevó a su eventual propagación a través de grandes extensiones de tierra. Los árboles aparecerían en el período devónico, con la evolución de verdaderas raíces y hojas. Estos nuevos bosques proporcionarían refugios para todo tipo de insectos y otros invertebrados, que a su vez atraerían a nuevos grupos de animales fuera del agua y a la tierra por primera vez, los tetrápodos. También había una actividad tectónica significativa que mantenía a los continentes en movimiento en el Devónico, y eventualmente comenzaron a colisionar. Comenzaron a formarse enormes supercontinentes a medida que los continentes se fusionaban, fomentando el surgimiento de Gondwana y Euramérica. Colisiones como estas causaron el surgimiento de las cadenas montañosas de Caledonia y Apalaches, cuyas rocas aún contienen los extraños fósiles bien conservados de los animales que gobernaban los bosques y mares del Devónico. Hace 375 millones de años, una extraña pequeña criatura salió aleteando de un arroyo de agua dulce y utilizó aletas básicas en forma de almohadillas para explorar las orillas del río alrededor de su hogar. Asemejándose a una extraña mezcla entre un pez y un cocodrilo, este era un animal con branquias y pulmones. Tenía las escamas de un pez, pero su cuello era móvil, como el de un anfibio o reptil. De hecho, si retrocedes millones y millones de generaciones, tu antepasado podría parecerse a este animal. Tiktaalik-rossi, uno de los primeros tetrápodos del mundo en llegar a tierra. La rica abundancia ofrecida por los bosques recién descubiertos en su Canadá natal habría alentado a sus antepasados a comenzar a pasar cada vez más tiempo sobre el agua, quizás para atrapar insectos,
o para escapar de los depredadores más grandes que viven debajo de la superficie del agua. Tiktaalik, o un animal similar a él, sentó las bases para toda la vida vertebrada en tierra, y no pasó mucho tiempo antes de que extrañas criaturas parecidas a anfibios colonizaran la mayoría de las masas terrestres de nuestro planeta. Ichthyostega y Acantostega, dos animales parecidos a salamandras con características piscinas visibles, siguieron pronto y estuvieron entre los primeros vertebrados en tener extremidades visibles y no aletas. Esto llevó a animales más grandes, como el Ginerpeton de Pensilvania en el Devónico, un animal que era capaz de pasar períodos de tiempo más largos fuera de su hogar de agua dulce. Por eficientes que fueran estos tetrápodos para abandonar los confines del agua, no podían permanecer en tierra para siempre. Su piel seca necesitaba hidratación frecuente, o estos animales se habrían asado bajo el caliente sol devónico. Además, necesitaban poner sus huevos, que carecían de una dura cáscara protectora, en el agua. Sin embargo, el agua resultó ser donde estos animales serían más vulnerables. El Devónico a menudo se conoce como la era de los peces, y con muy buena razón. Mientras nuestros antepasados tetrápodos estaban saliendo de las olas y llegando a las orillas de los ríos, los peces se habían convertido en los principales depredadores del planeta, evolucionando en todo tipo de formas y tamaños temibles. El más famoso de estos es Dunkleosteus, un placodermo. Este era un animal pelágico que se alimentaba principalmente de otros placodermos, utilizando sus poderosos dientes parecidos a tijeras para destrozar la armadura dérmica que adornaba a estos peces. Estaba fuertemente blindado, con un material óseo y parecido a una placa que recorría la longitud de su cabeza y cuello, lo que le proporcionaba una mordida extremadamente poderosa. Se cree que se alimentaba de manera similar a un mero moderno, abriendo rápidamente su boca para aspirar cualquier cosa que pudiera estar al alcance de sus mandíbulas. Los futuros depredadores acuáticos apex de la tierra, los tiburones y otros peces cartilaginosos también eran comunes en las aguas del Devónico, pero se veían un poco diferentes a los grandes blancos y trillas que son famosos en la actualidad. El Stetacanthus, también conocido como el tiburón tabla de planchar, es famoso por su aleta dorsal inusual que tenía forma de yunque de herrero y estaba cubierta de denticles espinosos que podrían haber sido para fines de exhibición durante el apareamiento. Otros grupos, como los Acanthodians, apenas se parecían en absoluto a los peces cartilaginosos de hoy. Estos variaban en forma desde el Climetius similar a una sardina de 7 centímetros de largo hasta el extravagante Brochoademonus, un animal parecido a un pez cuchillo con un cuerpo profundo, joroba en la espalda y hocico afilado. Quizás el más parecido a un tiburón de los peces cartilaginosos del Devónico fue Cladocelac, un depredador pelágico de casi 2 metros de largo que se parecía en parte a los tiburones mako de hoy. Con aletas pectorales anchas y una aleta dorsal puntiaguda, este pez sería uno de los primeros en el océano en evolucionar a la forma eficiente que veríamos en los depredadores marinos más poderosos de hoy. Para un viajero en el tiempo moderno, al adentrarse en un bosque carbonífero, se le perdonaría por pensar que había aterrizado en un mundo alienígena. Al inicio del Carbonífero, el clima de la Tierra era cálido y húmedo a nivel global, con niveles de oxígeno mucho más altos que los que experimentamos hoy. Mientras nosotros disfrutamos de niveles de oxígeno de alrededor del 21%, los animales carboníferos experimentaron hasta un 35% en niveles máximos, lo que significa que los extraños nuevos animales ahora tenían los kits de herramientas atmosféricas que necesitaban para evolucionar. Esto se debió en parte a la propagación de aparentemente interminables bosques de pantanos a través del globo, lo que llevó a la formación de ricos depósitos de carbón cuando finalmente se fosilizaron.
Estos bosques estaban literalmente rebosantes de vida a medida que los tetrápodos e invertebrados comenzaban a desarrollarse aún más en todo tipo de nuevas y extrañas formas. Sin embargo, hacia el final del Carbonífero, todo esto se perdería. El colapso de la selva carbonífera provocaría la disminución de estos bosques en todo el mundo, resultando en condiciones mucho más secas para las criaturas que seguirían en el eventual período pérmico. Si el Carbonífero pudiera asociarse con una sola cosa, serían los artrópodos gigantes. En gran parte de los bosques pantanosos globales, gracias a los niveles aumentados de oxígeno en el aire, los insectos, arácnidos y miriápodos podían alcanzar tamaños que normalmente asociaríamos con grandes tetrápodos, lo que llevó a algunos de los escenarios más extraños y, para aquellos con miedo a los insectos, más aterradores de toda la prehistoria. Entonces, el Carbonífero vería el surgimiento de los primeros grandes depredadores aéreos de nivel superior, libélulas del tamaño de un halcón. Meganeura, un pariente de las libélulas modernas que pertenece a un grupo conocido como Meganisoptera. Era el rey de los cielos del Carbonífero, utilizando sus robustas patas para atrapar presas al vuelo desde los pantanos y ramas de su húmedo hogar. Mientras volaba, sus patas podrían haberse unido para formar una trampa para las presas en lucha, que luego podrían ser consumidas cuando el insecto aterrizaba. Al igual que las libélulas modernas, se cree que Meganeura hizo su hogar alrededor de las orillas de estanques y lagos, y era capaz de tomar no solo insectos, sino también peces y anfibios. Uno de los animales más icónicos de todo el Paleozoico también se podía encontrar en estos pantanos: Arthropleura, un milpiés colosal y uno de los artrópodos más grandes de todos los tiempos. Con más de 2,5 metros u 8 pies de largo, este invertebrado blindado pasaba mucho de su tiempo arrastrándose por la hojarasca en el suelo de los bosques de pantanos, buscando vegetación para comer. De hecho, era un herbívoro estricto a pesar de su temible apariencia y utilizaba sus fuertes partes bucales para perforar las diversas y abundantes especies de plantas que conformaban su hogar en el bosque. Sin embargo, los invertebrados no eran tan plácidos. Entra Pulmonoscorpius, un verdadero escorpión del Carbonífero de lo que un día se convertiría en Escocia. Con 70 centímetros o 28 pulgadas de largo, este era un depredador activo durante el día que perseguía a su presa en el suelo del bosque. Al igual que los escorpiones modernos, Pulmonoscorpius estaba equipado con un aguijón afilado en el extremo de su cola que bien podría haber sido altamente venenoso. Habría cazado a otros artrópodos, así como a vertebrados, asegurándolos con sus pinzas antes de dar un aguijón mortal. Los ríos y lagos del Carbonífero también estaban llenos de vida y una nueva gama de criaturas extrañas derivadas llamaban hogar a estas aguas pantanosas. A diferencia de cualquier cosa que viva hoy, Crassicherinus fue uno de los depredadores ocultos de la Escocia carbonífera, acechando en las turbias aguas de estanques llenos de hojas debajo de los densos bosques. Este era un extraño tetrápodo de tallo que se parecía a un cocodrilo con la larga y sinuosa cola de un renacuajo. Con aproximadamente 2 metros de longitud y largas mandíbulas llenas de dientes afilados como agujas, es probable que Crassicherinus se alimentara de peces y otros tetrápodos dentro de su entorno acuático. Sus extremidades eran toscas y vestigiales, inútiles para arrastrarse a tierra, por lo que es probable que esta criatura obtuviera todo lo que necesitaba en la vida del agua de pantano dulce de la Europa carbonífera. En otros sitios, los tetrápodos evolucionaban para adaptarse mejor a la vida terrestre. Areops megacephalus, por ejemplo, era un tetrápodo temnospóndilo de 2 metros o 6,5 pies de largo que se parecía a una salamandra robusta. Aunque todavía necesitaba volver al agua con frecuencia, era capaz de cazar y alimentarse en tierra, una adaptación útil para un mundo terrestre lleno de presas del tamaño de un bocado.
Para el final del Carbonífero, hace unos 318 millones de años, surgió una nueva clase de tetrápodo que daría los primeros pasos hacia vivir toda su vida en tierra. Los reptiles. El primer verdadero reptil en el registro fósil es un animal conocido como Hylonemus, una pequeña criatura parecida a un lagarto que evolucionó un cuerpo duro y escamoso que no necesitaba ser continuamente humedecido por un chapuzón en un lago. Además, Hylonomus sería uno de los primeros animales en la historia de la Tierra en poner huevos amnióticos de cáscara dura que podrían ser incubados de manera segura en tierra lejos de la mayoría de los depredadores. Las cáscaras duras de estos huevos mantendrían al embrión cálido e hidratado y permitirían a sus padres explotar nuevos hábitats y fuentes de alimento lejos del agua. Mientras la vida en tierra se desarrollaba rápidamente, los animales en los océanos de la Tierra continúan adoptando nuevas formas extrañas y maravillosas. Los peces cartilaginosos que encontraron su lugar en el Devónico ahora eran los depredadores apex de los océanos, con la disminución de muchas especies de placodermos en sus aguas. Aunque no era un verdadero tiburón, Edestus era uno de los peces más temibles en los mares del Carbonífero, relacionado con los peces cartilaginosos modernos, a veces referido como el tiburón de dientes de tijera. Los dientes de Edestus estaban dispuestos en patrones similares a cuchillas a lo largo de dos mandíbulas anguladas hacia afuera. Esta estructura dental única se conoce como espiral, donde los dientes trabajaban en conjunto para agarrar y cortar a la presa, la mayoría de las veces otras especies de peces. Usando sus espirales en un sistema similar a un engranaje, los bordes cerrados de estas armas, similares a cuchillas, se movían de atrás hacia adelante con una fuerza de mordida sorprendentemente impresionante. Los vastos bosques pantanosos carboníferos comenzaron a declinar cuando los continentes del mundo se unieron al inicio del Pérmico, formando una supercontinente masiva, Pangea. Este fue un desarrollo masivo para la vida en la Tierra, ya que la construcción de Pangea desvió las corrientes oceánicas e impuso un período de cambio climático intenso en todo el mundo. El Pérmico se caracteriza por vastas extensiones de matorrales y desiertos secos y calurosos en el centro del supercontinente, con segmentos polares cubiertos de casquetes de hielo. Para los animales parecidos a anfibios que constituían la mayor parte de la vida vertebrada en tierra, era cuestión de adaptarse o morir. Los bosques todavía estaban presentes durante el Pérmico, pero eran mucho menos vastos y densos de lo que eran en el Carbonífero. Los insectos gigantes permanecieron revoloteando por los bosques pérmicos durante un breve tiempo, pero pronto comenzaron a disminuir a medida que las condiciones climáticas cambiaban. Este era un mundo que pasaría a los reptiles y a un nuevo y extraño tipo de vertebrado, los mamíferos primitivos. Quizás el animal más famoso de todo el Paleozoico es el Dimetrodon. A menudo confundido con un dinosaurio, este depredador de aspecto reptiliano con una vela en la espalda era en realidad el producto de millones de años de evolución de los tetrápodos que resultó en la llegada de los primeros sinápsidos o mamíferos primitivos a la escena. Las especies más grandes de Dimetrodon podían alcanzar más de 4 metros o 15 pies de longitud y probablemente actuaban como los depredadores ápice de sus respectivos ecosistemas. Por primera vez en la historia de la Tierra, los tetrápodos habían crecido hasta ser verdaderamente masivos, conquistando la cadena alimentaria y ocupando cada nicho disponible. Es probable que la vela de Dimetrodon ayudara al animal en la regulación de la temperatura, permitiéndole absorber los rayos del sol por la mañana, lo que permitía un día completo de caza después de una noche fría en el matorral pérmico. También podría haber sido de colores brillantes, quizás utilizado para fines de exhibición mientras el animal intentaba atraer a una pareja. Sin embargo, no solo Dimetrodon y sus parientes esfenacodontidos dominaban los ecosistemas pérmicos.
Hace alrededor de 270 millones de años apareció un nuevo grupo de cazadores terápsidos en la escena que dominaría los ecosistemas pérmicos hasta el final del Paleozoico, los gorgonópsidos. Mucho más parecidos a los mamíferos en apariencia que cualquier otro de los grandes sinápsidos que los habían precedido, estos cazadores parecidos a perros ostentaban los primeros dientes de sable del mundo que podían usar para perforar las duras pieles de sus presas. El más grande y uno de los gorgonópsidos más conocidos fue Inostrancevia, algunas de cuyas especies podían alcanzar más de 3,5 metros de longitud en la edad adulta. Apareciendo justo después y sobreviviendo hasta el Mesozoico estaban los Pterocephalians, parecidos a tejones, un grupo de terápsidos generalmente más pequeños, cuyos dientes afilados y mandíbulas largas y delgadas podían atrapar fácilmente presas de madrigueras y el sotobosque. Sin embargo, no todos los sinápsidos eran depredadores mortales y numerosas formas herbívoras evolucionaron alrededor de este tiempo. Dinocefalianos extraños y voluminosos como Moschops y Keratocephalus se alimentaban de vegetación, lo que les permitió alcanzar el tamaño y la forma general de los hipopótamos y rinocerontes modernos. Los cinodontes parecidos a cerdos, un grupo que tendría un éxito extraordinario durante el Mesozoico, surgieron durante el Pérmico tardío y se habrían alimentado de vegetación de bajo crecimiento en bosques y matorrales. Aún más pequeños eran géneros como Deictodon, poco más grande que un perro de la pradera y viviendo un estilo de vida similar. Usando colmillos cortos y curvados hacia abajo y picos poderosos, cavaban madrigueras en busca de seguridad de los depredadores de arriba mientras buscaban tubérculos para proporcionar comida y agua. Los reptiles también habían estado evolucionando y surgieron nuevas formas enormes durante el Pérmico. Algunos de los más grandes y conocidos son los pariasauros pararreptilianos, un grupo de titanes robustos del matorral que se parecían a los anquilosauros del Mesozoico. Armados con escudos defensivos abultados a lo largo de sus espaldas, animales como el Scutosaurus vivían junto a los laikes de Inostrancevia en una lucha constante entre el herbívoro masivo y el carnívoro de dientes de sable. En el extremo opuesto del espectro reptiliano, animales como el Coelurosaurus también evolucionaron en el Pérmico. Estos fueron los primeros vertebrados en conquistar los cielos, evolucionando largas estructuras en forma de varilla que soportaban membranas de deslizamiento que sobresalían de los flancos de su torso. Esto no era un vuelo propulsado, pero permitía a estos reptiles deslizarse a un lugar seguro ante un depredador o perseguir rápidamente la comida sin tener que escalar repetidamente árboles o rostros de roca. Al final del período pérmico, hace alrededor de 251 millones de años, la Tierra fue sumergida en la peor crisis ecológica que jamás había enfrentado. La gran extinción. Esta extinción masiva, la peor que la vida en la Tierra ha experimentado hasta la fecha, erradicó hasta el 90% de todas las especies que habían evolucionado hasta entonces. Cientos de miles de linajes desaparecieron en un parpadeo geológico después de millones y millones de años de evolución. Grandes grupos de insectos, sinápsidos y reptiles desaparecieron de la Tierra mientras la actividad volcánica asfixiaba lentamente el planeta, mientras que en el agua innumerables invertebrados marinos y peces luchaban por sobrevivir. El mundo quedó con un puñado de supervivientes, animales adaptables y generalistas que podían sobrevivir en estas duras condiciones. Lo que vino después fue la era mesozoica. Aquí los supervivientes de la gran mortandad darían lugar a nuevas líneas de sinápsidos, reptiles, peces, anfibios e invertebrados en el próximo período Triásico. Hacia el final del Triásico evolucionaría un grupo de animales que a su vez revolucionaría el mundo antiguo, los dinosaurios. Por ahora, sin embargo, esta es la historia del Paleozoico, los animales que vinieron antes de los dinosaurios.
La comprensión de la ciencia sobre la vida del Paleozoico continúa evolucionando por sí misma. Puede ser difícil interpretar fósiles de hace más de 500 millones de años, pero constantemente se están describiendo nuevas especies. Lo que viene después, solo tendremos que esperar y ver.